Hola, hoy presentaremos una línea de tiempo sobre la evolución política y legislativa de la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional. Este trabajo nos permite identificar cómo, a través de los decenios, el concepto de inclusión ha ido transformándose, pasando inicialmente de una visión centrada únicamente en la discapacidad hacia una perspectiva más amplia que reconoce la diversidad, la equidad y el derecho de todas las personas a una educación de calidad. En esta línea de tiempo se analizan de manera paralela las políticas internacionales y nacionales más relevantes, así como la legislación que surgió a partir de ellas, evidenciando la relación entre política pública y normatividad educativa. Además, en cada decenio se identifican dos anclas históricas importantes, una relacionada directamente con la inclusión educativa y otra asociada a hechos relevantes del contexto social, político o histórico de la época, lo que permite comprender mejor cómo ha evolucionado este proceso. Este recorrido histórico nos ayuda a reconocer que la educación inclusiva no es solo una estrategia pedagógica, sino un compromiso social y político que busca garantizar igualdad de oportunidades, participación y respeto por la diversidad. Para iniciar, en la década de 1970, a nivel internacional, predominaba un modelo médico y asistencial. Eso significaba que las personas con discapacidad no eran consideradas parte del sistema educativo regular, sino que eran separadas y atendidas en instituciones especiales. De manera paralela en Colombia se regula esta misma lógica, ya que no existían políticas inclusivas ni una legislación que garantizara el derecho a la educación para todos. La atención era limitada y sin un enfoque de derechos. En este contexto es importante resaltar que el concepto de inclusión no existía. Se hablaba únicamente de educación especial y rehabilitación, lo que evidencia un sistema excluyente. Luego, en la década de 1980, comienza a nivel internacional un cambio importante. Se empieza a cuestionar la segregación y surge la idea de integrar a los estudiantes con discapacidad en las escuelas regulares. En Colombia, este cambio también se empieza a reflejar con algunas iniciativas de integración dentro del sistema educativo. Sin embargo, tanto a nivel internacional como nacional, esta integración era limitada, ya que el sistema educativo no se transformaba, sino que el estudiante debía adaptarse a las condiciones existentes. Para continuar con esa línea de tiempo, ya en la década de 1990 se consolidó un momento clave en la transformación de estos sistemas educativos a nivel global. ¿Por qué? Porque está marcado por la Declaración de Salamanca, donde introduce un cambio significativo al establecer que todas las escuelas deben acoger a todos los estudiantes sin distinción, reconociendo la diversidad como un componente esencial en este proceso educativo y no como una excepción. Entonces, en ese planteamiento se redefine la manera en que se concibe la educación. Ya vamos a ir entrando en modelos más de modelos más excluyentes a modelos más abiertos y más participativos para las personas. Entonces, este avance internacional tiene una incidencia muy directa aquí en nuestro país porque a partir de esa promulgación de la Ley 115 de 1994, donde se incorpora por primera vez de manera formal la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales dentro de este sistema educativo, pero sin embargo, aunque este marco normativo presenta ese progreso importante en términos de acceso y reconocimiento de derechos, pues todavía sigue presentando carencias. Entonces, ese es un enfoque de integración que pues quiere verse integrador, pero a la vez sigue presentando ese tipo de inconvenientes. Es decir, permite ingreso a todos los estudiantes a las instituciones educativas regulares, pero no se generan transformaciones estructurales que permitan que esas prácticas pedagógicas y los currículos pues sean vistos de una manera que verdaderamente reconozcan la diversidad. Y como consecuencia, pues la responsabilidad de la adaptación recae sobre el estudiante y pues no hay un apoyo significativo para eso. Entonces, por ello, durante esta década, la noción de inclusión pues estuvo limitada y pues estaba como que estrechamente relacionada a la discapacidad. Y pues sin alcanzar como que esta comprensión súper amplia que abarcara todas esas formas de inclusión y diversidad presentes en el aula. Entonces, en síntesis, en este hito se refleja pues un avance ya normativo, conceptual y un poquito más significativo, pero también se evidencia pues que todavía esas tensiones entre el reconocimiento del derecho a la educación y la falta de cambios profundos pues necesita pues garantizarse esa educación
verdaderamente profunda en ámbitos de inclusión y diversidad. Continuando con la línea de tiempo, vamos a hablar de la década del 2000 al 2010. En la década del 2000 se da un cambio muy importante, ya que la educación comienza a reconocerse como un derecho fundamental. A nivel internacional, se destaca el aporte de Katarina Tomaszewski, quien plantea que la educación debe cumplir con 4 condiciones: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Esto implica que no solo debe garantizar el acceso, sino también la calidad y la pertinencia de la educación. En Colombia, este enfoque se refleja en políticas orientadas a ampliar la cobertura educativa, así como a programas que buscan garantizar permanencia de los estudiantes en el sistema de manera paralela. La inclusión se amplía, pasando de centrarse únicamente en la discapacidad a incluir a todos los estudiantes, promoviendo su participación activa en el proceso educativo. Posteriormente, en la década del 2010, la inclusión se consolida como un enfoque integral basado en la diversidad. A nivel internacional, se promueven políticas orientadas a la equidad y la justicia social. En Colombia, esto se traduce en la implementación de políticas con enfoque diferencial que reconocen la diversidad cultural, étnica, social y de género. Así, la inclusión deja de ser solo acceso y pasa a entenderse como equidad, es decir, brindar oportunidades a todos los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias. Finalmente, en la década del año 2020, la educación inclusiva se entiende como un derecho efectivo de los y las estudiantes en el mundo. A nivel internacional, autores como García plantean que no basta con tener políticas, sino con eliminar las barreras estructurales del sistema educativo que hay en la actualidad. Y ya si nos venimos para aquí, para Colombia, este enfoque se refleja en el fortalecimiento de las políticas inclusivas que buscan transformar el sistema educativo mediante enfoques diferenciales. ¿Listo? De manera paralela, ya sea en Colombia o en el mundo, en ambos contextos, la inclusión deja de centrarse en el estudiante y empieza a buscar la manera de transformar el sistema educativo mediante enfoques diferenciales. Y además llegó la pandemia del COVID-19, donde se evidenciaron grandes desigualdades en el acceso a la educación, tanto a nivel global como a nivel nacional. Y esto refuerza la importancia de la inclusión en la educación. Para concluir, pues se puede decir que la educación inclusiva ha evolucionado desde la década de los 70, porque en la década de los 70 empezó a haber una exclusión, pero ya después de esa década empezó a haber la integración, luego se vino el enfoque a los derechos y hasta lo que vemos nosotros hoy en día, que es la transformación del sistema educativo, que se quiere hacer ese proceso y ya se empezó a realizar ese proceso de la transformación del sistema educativo. Y esto nos demuestra que la inclusión ha pasado o ha realizado se han realizado diferentes acciones y que esto es un paso histórico, un proceso histórico para empezar o para seguir construyendo y transformando el sistema educativo a nivel mundial y a nivel local y nacional. Y para finalizar nuestra línea de tiempo, vamos a realizar un recorrido desde el año 1970 hasta el 2020, destacando políticas, legislación y la transformación del concepto de inclusión, los hitos más importantes de la educación inclusiva en estas décadas. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año de 1975 impulsa el concepto de integración, sentando bases para nueva legislación. Un ancla general de la década fue la crisis del petróleo. El Año Internacional de los Impedidos, 1981, afianza la educación especial, generando legislación para servicios diferenciados. Un ancla general fue el ascenso global de los movimientos por los derechos civiles. La Declaración de Salamanca en 1994 impulsa la inclusión, llevando a leyes que promueven escuelas flexibles para todos. Un ancla general fue la explosión de Internet y la globalización.
La CRPD en el 2006 establece la educación inclusiva como derecho, fomentando marcos legislativos universales. Un ancla general fue la mayor conciencia sobre el cambio climático. En el año 2010, los ODS refuerzan la equidad y la calidad inclusiva, llevando a políticas nacionales y formación docente. Un ancla general en esta década general fue la rápida digitalización y el auge de las redes sociales. Así, hemos realizado un recorrido muy importante con una línea de tiempo en la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Muchas gracias.